Hola, muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro ciclo de webinars. Bienvenidos. Hoy vamos a abordar las novedades en el nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Para que la sesión transcurra de forma ágil, antes de comenzar vamos a dar unas recomendaciones. En primer lugar, todas las dudas se responderán al final de la sesión. ¿Cómo podéis hacer vuestras preguntas? Podéis utilizar nuestros principales canales que hemos habilitado. El primero de ellos es el canal de preguntas y respuestas. También podéis utilizar el chat de manera puntual o, si lo preferís, podéis levantar la mano y os daremos paso en el momento oportuno. Informaros que estamos grabando esta sesión, como habitualmente hacemos en nuestros webinars y en nuestras jornadas, y estamos ahora... Disculpad. Estamos grabando la sesión, como siempre hacemos con nuestros webinars y jornadas, que además hacemos en vivo y en directo y pasan este tipo de cosas. Y comentaros también que vamos a poner la grabación en nuestros canales principales de LinkedIn y de YouTube. Por tanto, también os animamos a que nos sigáis en las redes sociales. Compartiremos, como siempre, con vosotros de manera prioritaria la grabación de esta sesión. Y hoy, como os comento, vamos a abordar las novedades en el impuesto nuevo sobre los envases de plástico no reutilizables. Para ello, contamos con la presencia de Sebastián Rosso, del área fiscal de Barona. Y bueno, por mi parte, comentar que, Sebastián, puedes compartir pantalla cuando consideres y adelante. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Arbet por colaborar con nosotros una vez más. Y bueno, pasando ya a lo que es el fondo del asunto, vamos a abordar el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y lo vamos a dividir un poco en el índice que podéis visualizar a continuación, ¿vale? Vamos a analizar un poco la normativa. Vamos a pasar rápidamente por la aplicación del impuesto, las obligaciones formales y materiales que tienen para los contribuyentes del impuesto, un poco una visualización rápida de los beneficios fiscales, exenciones, supuestos de deducción, etcétera. Y finalmente vamos a abordar el régimen sancionador que contiene la Ley 7/2022, que es la que regula este impuesto. Como os decía, en primer lugar tendríamos la Ley 7/2022 de 8 de abril, que es la que introduce la que introduce un poco el impuesto, la figura impositiva. En concreto, tenemos el título séptimo, capítulo primero, artículos 67 a 83 y la disposición transitoria décima, que es muy importante, como posteriormente veremos. En segundo lugar, tenemos la orden 1314/2022, que yo la critico un poco porque la publicaron un día antes de la entrada en vigor del impuesto, con lo cual ha generado un poco inseguridad jurídica en los contribuyentes y en las obligaciones que realmente van a tener que cumplir los contribuyentes. Y en tercer lugar, aunque no es una normativa propiamente dicha, tendríamos las preguntas y respuestas y la información adicional que nos ha ofrecido la agencia. ¿Por qué pongo esa imagen? Pues porque realmente no está muy claro el impuesto y entonces han decidido darnos información en las preguntas y respuestas que ofrece la propia sede electrónica de la agencia tributaria. Entonces, el fondo del impuesto es un impuesto de marcado carácter medioambiental que grava la utilización del plástico no reciclado en los envases. Su finalidad, que está incluida en la exposición de motivos de la ley, básicamente es la prevención en la utilización masiva del plástico y el fomento de la circularidad de este material. Todos sabemos que tenemos que tener una economía más circular y que muchas veces la Unión Europea va encaminada a conseguir ese fin, una economía más verde, una economía circular, y por lo tanto se ha introducido este impuesto para cumplir con lo que está pidiendo la Unión Europea últimamente. Como decíamos, grava la utilización de los envases de plástico no reutilizables y, al hilo de lo que os comentaba sobre las preguntas y respuestas de Hacienda, os dejo ese enlace, que realmente es el resumen de las mismas,
pero tenemos que acceder a la pregunta 4 para encontrarnos con todo un listado de productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto y con todo un listado de productos que no forman parte del impuesto, como veremos a continuación. Ejemplos de productos que sí forman parte del impuesto, pues cápsulas para máquinas distribuidoras de bebidas, tapas y tapones, tapones con cepillos, etc. Tenemos un montón de productos. Y ejemplos de productos que no forman parte del ámbito objetivo del impuesto tenemos desde ambientadores, polígrafos, bolsas de basura, etc. Lo critico un poco porque que realmente Hacienda nos tenga que dar esta información a través de las preguntas y respuestas frecuentes, pues es un poco crear un poco de inseguridad, no crea la seguridad que tendríamos una lista de productos cerrados en la propia ley o en la propia orden. Respecto a la comparación con la Unión Europea, deciros que en principio Italia iba a implantar una medida muy similar a la nuestra, con un tipo impositivo de 0,45 € el kilogramo de plástico no reciclado, pero finalmente no la ha introducido para este año, la ha pospuesto el año. Veremos si realmente la cumple. Y el Reino Unido, que tiene una figura bastante más similar, sí que tienen muchas más exenciones y realmente es una figura impositiva similar, pero con bastantes diferencias. Pasamos ya a lo que sería el ámbito objetivo del impuesto, que serían los productos que forman parte del impuesto. Tendríamos en primer lugar envases no reutilizables que contengan plástico, en este caso botellas de agua, como la que tengo aquí presente. En segundo lugar tendríamos productos semi-elaborados destinados a la obtención de envases, como pueden ser las preformas o las tapas de plástico. Y, por último, tendríamos los productos que contengan plástico y que permitan el cierre, la comercialización y la presentación de los envases no reutilizables, como podrían ser, por ejemplo, los tapones de las botellas de plástico. Respecto al hecho imponible del impuesto, que está regulado por el artículo 72, básicamente, a grandes rasgos, fabricación de productos que sean objeto del impuesto, los productos que hemos visto anteriormente, la adquisición intracomunitaria de estos productos, la importación de los productos y una cláusula de cierre que es la introducción o la tenencia irregular de los productos objeto del impuesto, cuando eso sí no se pueda justificar en ningún caso su procedencia respecto de la fabricación, adquisición intracomunitaria o importación. Respecto de la fabricación, básicamente es la elaboración de productos del ámbito objetivo del impuesto, es decir, de envases de plástico no reutilizables, de productos que permitan el cierre, etc. En este caso, el contribuyente es el fabricante del producto que lo repercutirá a su adquirente, como veremos posteriormente. El devengo se produce con la primera entrega o la puesta a disposición en territorio español o el cobro del anticipo de dichos productos. Esto ha causado un poco de problemática respecto a la entrada en vigor de la Ley 7/2022 y del impuesto, puesto que había ciertos productos que ya a lo mejor se había cobrado algún anticipo en diciembre y que realmente no se había repercutido correctamente la cuota del plástico. Por lo tanto, es un poco, ha generado problemática. Luego también tenemos una presunción, y es que si hay diferencias en menos de existencias de los productos fabricados en el libro registro de existencias, que como veremos están obligados a llevar los fabricantes, en ese caso se entenderá que se ha producido el devengo de las cuotas y habrá que pagarlas. Respecto al hecho imponible del impuesto, respecto a la adquisición intracomunitaria, aquí tenemos la entrada de productos en la península y en Baleares de los productos desde otro Estado miembro de la Unión Europea. Sea, por ejemplo, que yo adquiero un producto de Italia y lo traigo a España, en ese caso se devengará la adquisición intracomunitaria y deberemos pagar la cuota correspondiente por el plástico. En este caso, el contribuyente es el adquirente intracomunitario y el devengo se produce en el día 15 del mes siguiente en el que se inicia la expedición o el transporte del producto, salvo que se haya expedido factura, en cuyo caso será la fecha de expedición. Esto también ha creado un poco de problemática porque realmente las adquisiciones que se han producido desde el 15 de diciembre a posteriori ya han podido entrar dentro de la declaración del plástico, por lo que en principio ya han tenido que entrar y han generado un poco de problemática porque la gente a lo mejor no tenía los sistemas dispuestos, etc.
El tercer hecho imponible, la importación, en este caso es la entrada en Península, Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, de productos procedentes de terceros estados que no sean miembros de la Unión Europea, y el contribuyente en este caso es el importador. El devengo se produce en el momento en que se devengan los derechos de importación en aduanas y, como veremos posteriormente, no genera tantas obligaciones formales y materiales como sí que generan el hecho imponible de la fabricación y de la adquisición intracomunitaria. Respecto de la introducción o tenencia irregular, que es una cláusula de cierre del impuesto, puesto que básicamente es todo aquello que no se pueda justificar como fabricación, como adquisición intracomunitaria o como importación, pues básicamente va a entrar dentro de este hecho imponible. En este caso, el contribuyente, como veníamos diciendo, es quien disponga, comercialice o haga el transporte de estos productos. Y el devengo se producirá en el momento en que se detecte esa introducción irregular o, en su defecto, en el periodo de liquidación más antiguo que no esté prescrito. Eso sí, admite prueba en contrario de decir, yo este producto lo he fabricado, yo este producto lo he adquirido y tengo estas pruebas. Entonces, cuando haya una inspección de Hacienda o cuando haya algún problema, se podrá justificar. Digamos que no es una presunción que no admite prueba en contrario por parte de Hacienda. Respecto a la base imponible, es la cantidad de plástico no reciclado que contienen los productos del ámbito objetivo del impuesto. Respecto del plástico reciclado y su justificación, sí que es verdad que la ley habla de que deberemos disponer de una certificación respecto de una entidad acreditada para ello, que justifique que efectivamente ese proceso productivo solo utiliza plástico reciclado. Pero sí que es verdad que el legislador se ha querido curar un poco en salud y ha introducido la disposición transitoria 10ª, que básicamente nos dice que durante el primer año de vigencia del impuesto va a bastar únicamente con la declaración responsable del proveedor o fabricante sobre sus productos. Por tanto, este 2023 nos bastará con la declaración responsable del proveedor que nos diga que efectivamente está utilizando plástico reciclado. El tipo impositivo son los 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado. En cuanto a las obligaciones formales, tenemos la inscripción en el registro territorial del impuesto, que la mayoría de gente que opera con este tipo de productos ya se ha inscrito, la contabilidad del impuesto y la llevanza del libro registro, la repercusión jurídica y la consignación en factura del impuesto y una serie de obligaciones residuales. En primer lugar, la inscripción en el registro territorial del impuesto está regulada en el artículo 82.3 de la Ley 7/2022 y el artículo 5 de la orden, y básicamente como documentación que hay que aportar a la solicitud, documentación relativa al representante, la identificación y la descripción del establecimiento en el cual se desarrolla la actividad, la indicación del epígrafe IAE, y yo siempre recomiendo una pequeña memoria identificativa de la actividad, y en último lugar, pues, autorizaciones administrativas que sean necesarias para llevar a cabo la actividad. Como decía, el plazo se abrió el 1 de diciembre de 2022 para poderse inscribir, pero también se pueden inscribir desde el inicio de operaciones relativas al ámbito objetivo del impuesto y a los hechos imponibles, es decir, fabricación, adquisición intracomunitaria, importación o tenencia irregular. Obligados a inscribirse sí o sí fabricantes, adquirentes intracomunitarios y representantes de importadores que no estén establecidos en el territorio español. Continuando un poco con la inscripción en el registro territorial, la solicitud se realiza a través de la sede electrónica, tenéis ahí el link con el que podéis realizar, también la aportación de la documentación complementaria va por otro cauce, está en la misma página, pero va por otro cauce. Y como una curiosidad, pero básicamente para identificar a los contribuyentes, los caracteres 8º y 9º del Código de Identificación del Plástico, el CIP, básicamente van a decir si se trata de un contribuyente o de un operador que fabrica productos o de un contribuyente que realiza adquisiciones intracomunitarias o es un representante de un importador no establecido en territorio español. Respecto de la contabilidad del impuesto, tanto en fabricación como en adquisición intracomunitaria se van a tener que llevar los libros registros, en el caso de la fabricación, la contabilidad de existencias. Si hay varios establecimientos y hay varios CIPs, en este caso se deberá llevar una contabilidad por cada establecimiento, y en el caso de adquisición intracomunitaria, cuando no haya adquisiciones intracomunitarias, como veremos posteriormente, no habrá obligación de subir esos libros.
euros. Y en importación, como decíamos, pues no hay obligaciones contables. Veis un poco el diseño que nos ha dado la orden sobre cómo se tiene que llevar ese libro registro de existencias. Han facilitado también desde la propia página web de Hacienda toda una serie de información sobre cómo se van a tener que subir los libros y cómo se va a tener que traducir esto en los libros registro, por lo que en principio ese es el diseño que nos han comunicado. Respecto a la repercusión jurídica y la consignación en factura, pues en fabricación básicamente se va a repercutir al adquirente de las cuotas de los productos del ámbito objetivo del impuesto. Es decir, se le van a repercutir esas cuotas que se devenguen en el impuesto. Y en factura deberá constar de forma separada, en primer lugar, el importe de las cuotas pagadas, en segundo lugar, la cantidad de plástico no reciclado de ese producto o de ese pedido, y en el caso de que resultase de aplicación alguna exención, mención expresa del artículo de la ley en la que se contiene esa exención. Respecto de la adquisición intracomunitaria y la importación, no están obligados realmente a consignar estos datos, como veníamos diciendo, pero si bien es cierto que el adquirente puede solicitar que viene en certificado o en las facturas se le comunique el importe de las cuotas satisfechas por el impuesto, la exención aplicada en su caso y la cantidad de plástico no reciclado. Por lo tanto, decimos que la obligación en el caso de adquirentes intracomunitarios y de importación nace con petición del adquirente y solo para el caso de estos dos hechos imponibles. La excepción a la regla en este caso son las facturas simplificadas que no podrán contener estos datos tal y como formula el reglamento de facturación. Respecto a las obligaciones residuales, básicamente para los adquirentes intracomunitarios no establecidos en territorio español o para los importadores no establecidos en territorio español, habrá que nombrar representante y se tendrán que inscribir en ambos casos en el registro con el CIP con actividad RP, siempre antes de la realización de la primera operación. Es decir, antes de que se realice esa primera operación, deberán estar inscritos en el registro. Pasando a las obligaciones materiales, básicamente se resumen en la presentación de las autoliquidaciones. En fabricación se está obligado a presentar el modelo 592 y, importante, en caso de múltiples establecimientos, solamente podrá haber una declaración por cada establecimiento, salvo que se autorice, se realice la solicitud a Hacienda para que se pueda presentar una declaración centralizada. Una declaración centralizada que contendrá los diversos CIPs de cada establecimiento para que así Hacienda pueda examinar las cuotas de cada establecimiento dado de alta. Respecto a la adquisición intracomunitaria, se está obligado a presentar el modelo 592, salvo que haya ausencia de operaciones intracomunitarias, y en importación no se está obligado a presentar el modelo 592. ¿Por qué? Pues porque el impuesto realmente se devenga y se liquida por la aduana de importación. En el momento en que presentemos el DUA ya contendrá dos casillas con la información relativa a este impuesto. Veis un poco el modelo de la liquidación. Tenemos en la primera imagen la forma básica de la liquidación y abajo tendríamos el diseño de lo que es la liquidación centralizada. Veis que pueden contenerse diversos CIPs, pues se irán poniendo uno detrás de otro y básicamente se tendrá que hacer el desglose de la cantidad, de la base imponible y de todos los datos que nos pida la liquidación. El plazo de presentación de las autoliquidaciones es de 20 días naturales siguientes a la finalización del periodo de liquidación, la domiciliación bancaria para 15 días naturales siguientes a la finalización del periodo de liquidación. Durante esos primeros 15 días vamos a poder domiciliar las cuotas. Y decimos que es un impuesto relacionado con el IVA, puesto que va a ir en relación de cómo se esté declarando el IVA. En el caso de que las declaraciones de IVA se estén presentando trimestralmente, el modelo 592 será trimestral. En el caso de que el IVA se declare mensualmente, en este caso el modelo 592 se va a presentar de forma mensual, también con los libros registro. Y nos quedará la solicitud de devolución que se tramita a través del modelo A22. Es un modelo que sí o sí
debe ir acompañado de documentación de los hechos en los que se fundamenta la devolución y el pago del impuesto. Es decir, tendremos que justificar, por una parte, que hemos caído en un supuesto de devolución contenido en la Ley 7/2022 y que disponemos de la documentación que aportamos al modelo A22 para justificarla. Es una declaración trimestral y en este caso no va a haber desdoble mensual como en el 592. Respecto a los beneficios fiscales, son cuantiosos y hay una lista bastante extensa. Yo he destacado unos cuantos porque me parecen interesantes. Respecto a supuestos de no sujeción, cuando estamos en fabricación, cuando los productos son enviados directamente fuera del territorio de aplicación del impuesto. Yo soy fabricante, yo envío mis productos a Francia, por ejemplo, en este caso no estoy sujeto al impuesto. También es importante la fabricación respecto de las pinturas, tintas, lacas y adhesivos, puesto que tampoco están sujetas estos productos. Respecto de las exenciones, como veníamos viendo en los supuestos de no sujeción, adquisición intracomunitaria en este caso de productos que con anterioridad a la finalización de la liquidación, el periodo de liquidación, se enviaran fuera del territorio de aplicación del impuesto. Tenemos todo el listado en el artículo 75 de la Ley 7/2022. Es bastante extenso, pero a mí me parece bastante importante esta porque se asimila al supuesto de no sujeción. También como exención importante, y en mi opinión ridícula, es la importación o adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables cuando el peso total no exceda de los 5 kilogramos unidades. Básicamente, que si no adquirimos más de 5 kilos, estos 5 kilos pueden estar exentos. Pero aquí se genera un problema y es que en el momento en que pasamos de esos 5 kilos, tenemos que declarar todo lo que no hemos declarado de esos 5 kilos y lo que venga a continuación, con lo cual nos puede generar una serie de descuadres en los libros de registro que estamos obligados a llevar en cuanto a los adquirentes intracomunitarios. Respecto a los supuestos de deducción, como veníamos diciendo, adquisición intracomunitaria de productos adquiridos que se envíen fuera del TAI, que estén o que se vayan a destruir o sean inadecuados incluso antes de la primera entrega o puesta a disposición en el territorio de aplicación del impuesto. Respecto de la fabricación de productos, que sean devueltos esos productos para su destrucción o su reincorporación al proceso productivo tras la entrega o puesta a disposición en TAI, previo reintegro del importe. Es decir, si nosotros tenemos una merma de los productos y los devolvemos al fabricante, previo reintegro del importe nos tendría que devolver esas cuotas. Respecto al importador, también cuando se envíen fuera de los productos se envíen fuera del TAI, y respecto de los adquirentes en territorio español no contribuyentes, pues ya es un poco más en resumen, productos enviados fuera del TAI, el uso de medicamentos o la modificación para que puedan ser productos reutilizables. Y por último, ya cerrando la exposición, debemos tener en cuenta el régimen sancionador. El régimen sancionador es relativamente importante, ya que como podéis ver, contiene unas multas que son cuantiosas. La falta de inscripción en el registro territorial del impuesto, cuando se está obligado a ello, se penará con una multa pecuniaria fija de 1.000 euros. La incorrecta certificación por la entidad acreditada en la cantidad de plástico reciclado, expresada en kilogramos, que se contienen en esos productos del ámbito objetivo del impuesto, tendrá una multa pecuniaria proporcional al 50% del importe de las cuotas que se hayan dejado de ingresar, con un mínimo de 1.000 euros. En este caso, está un poco entrecomillado esta sanción, puesto que en el primer año de vigencia del impuesto se va a poder utilizar la declaración responsable del proveedor. Por lo tanto, está un poco en el aire. En tercer lugar, el indebido disfrute de los adquirentes de exenciones, multa pecuniaria proporcional al 150% del beneficio fiscal indebidamente disfrutado, con un mínimo, eso sí, de 1.000 euros, y la incorrecta consignación en la factura o en el certificado de los datos a los que se encuentran obligados los contribuyentes, es decir, cuando se esté obligado a decir el importe de las cuotas devengadas, la cantidad de plástico no reciclado o que hemos caído en una exención, multa pecuniaria fija de 75 euros por cada factura o certificado emitido con datos incorrectos. También es interesante decir que resultan de aplicación las sanciones
a las sanciones la reducción por las actas con acuerdo, conformidad e ingreso total que se regulan en la Ley General Tributaria. Y por mi parte, esto es todo. Agradecer la confianza de Arbet para dejarnos exponer este tema que está un poco cogido por pinzas y novedoso, pero le agradecemos la experiencia. Sin más, pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Sebastián. Abrimos, por tanto, el turno de preguntas. Veo que hay varias preguntas. La primera de ellas: ¿se exige la certificación respecto del plástico reciclado para poder justificar que ese envase no forma parte del ámbito objetivo del impuesto? ¿Hay alguna disposición transitoria respecto al tratamiento del plástico reciclado? Sí, bueno, esto es lo que venían comentando un poco en la exposición, que realmente durante el primer año de vigencia del impuesto se va a poder utilizar la declaración responsable del proveedor en virtud de la disposición transitoria décima de la Ley 7/2022, y a partir de entonces, pues a partir de 2024 es donde a mí me surgen las dudas, porque para decir que un plástico será reciclado tendremos que tener esa certificación. Es un poco, generará un poco de controversia, lo veremos. Gracias, Sebastián. Otra pregunta: para fabricantes y adquirientes intracomunitarios, ¿deben presentar ya los libros de contabilidad de existencias y libros de registro de existencias con el primer modelo 592? Pues también existe una dispensa. En este caso, lo que se ha hecho desde el propio legislador, es decir, pues dentro de estos primeros 6 meses del año, no se está obligado de momento a presentar los libros con el modelo 592, sino que se van a tener que presentar acumuladamente en julio del 2023. Yo, por mi parte, recomendaría que se llevaran al día, que no se quedara ninguna faena atrás, porque así ya estamos curados en salud, en mi opinión. Perfecto, gracias por la recomendación, Sebastián. Otra pregunta: ¿qué estructura de datos deben integrar los libros de registro de existencias? En principio, ya se ha dicho en la propia exposición, tenemos que atender al anexo quinto de la orden relativa al impuesto de los plásticos, que aprueba el modelo 592 y la estructura. Básicamente es seguir ese encabezado y a partir de ahí ir anotando cada registro de entrada que nos entre en el almacén o en la actividad. Gracias, Sebastián. Y la última pregunta que aparece: ¿se puede considerar fabricante a una sociedad que respecto del envase recibido únicamente adquiere o fabrica las pegatinas y los adhiere al envase? Pues en principio no se puede considerar como fabricante. Es un poco, no curioso, pero ahí lo que está diciendo la legislación es que si tú le añades al producto un 0,01% de plástico, en ese caso tú eres fabricante, pero como son pegatinas que en principio están no sujetas y exentas, pues no se le puede considerar fabricante en ese caso. Muchísimas gracias, Sebastián. No veo de momento ninguna pregunta adicional. Voy a compartir nuestro correo electrónico por si alguna empresa nos quiere contactar. Si has encontrado este contenido después de la celebración del webinar, somos Arbet, Agrupación Española de Empresas Exportadoras, y puedes consultarnos cualquier duda al respecto en info@arbet.es. De la misma manera, si alguno de los asistentes que estáis conectados o visualizáis el webinar queréis contactar también con Varona, pues podéis decírnoslo por correo electrónico y os pondremos también en contacto con Varona. Muchísimas gracias. Y pues nada más, no veo... Ah, sí, hay otra pregunta. ¿A partir de cuándo se considera fabricante? ¿A partir de cuándo se considera fabricante? Depende un poco de la actividad del propio fabricante. Es decir, si se es fabricante antes del 1 de enero de 2023, que es cuando entra el impuesto en vigor, pues se considerará desde el principio. Pero es lo que decía en la exposición. Si, por ejemplo, tenemos a una empresa que inicia su actividad el 15 de febrero, por decir alguna cosa, pues se entenderá que es fabricante desde que se inscriba en el registro. Perfecto, Sebastián. Tenemos una pregunta adicional, varias preguntas adicionales. Somos fabricantes de tiradores de muebles y nuestro producto va en plástico embolsado. ¿Estaríamos incluidos? Pues en principio tendría que ver un poco fabricantes de tiradores de muebles.
En principio no estaríais incluidos porque al final vosotros no fabricáis el plástico embolsado. Únicamente, eso sí, los fabricantes de plástico os repercutirían las cuotas de esa adquisición, pero en principio vosotros no estaríais incluidos. O sea, si no fabricáis el plástico no estaríais incluidos. Perfecto, Sebastián. Veo otra pregunta adicional, es un comentario. No he entendido muy bien cómo compensar los artículos que se exporten fuera de España, tanto intracomunitario como fuera de la UE. Eso en principio genera un poco de controversia, a lo mejor no me he explicado yo con suficiencia, y es que ahí en principio quienes soporten las cuotas del impuesto de los plásticos, es decir, por ejemplo, adquirientes intracomunitarios o importadores, como venía diciendo, si esos productos que adquieren y que llegan a territorio español no se acaban consumiendo en el territorio de aplicación del impuesto, es decir, en España, sino que se destinan fuera, ya sea a otro país de la Unión Europea, ya sea a un tercer Estado miembro, pues en principio lo que dice la norma es que primero se lo va a poder deducir en caso de que esté obligado a presentar el 592 y por otro, si no es contribuyente a efectos del impuesto del plástico, podrá presentar el A22 y solicitar la devolución de la cuota que haya tenido que soportar por parte de la entrada. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Pues no veo en este momento más preguntas, voy a mirar el chat, tampoco veo ningún comentario. Solamente me queda pues agradeceros, Sebastián Rosso, a todo el equipo de Varona y a ti en especial. Sinceramente, gracias por tu tiempo en este webinar con Arbet. Y pues a todos los asistentes, espero que también haya sido de gran interés para vosotros. Al final es un tema de gran actualidad que nos afecta a todas las empresas de los sectores que formamos Arbet. Y no quiero terminar el webinar sin dar un saludo a nuestro compañero Fernando Tejerina, que está como siempre a los mandos técnicos de todos los webinars y del día a día en la agrupación de exportadores. Así que muchísimas gracias también, Fernando Tejerina, por todo tu tiempo. Gracias a vosotros y a todos los asistentes. Pues esperamos veros en los próximos webinars y que así sean de utilidad, tal como nos decís siempre nuestras actividades. Gracias, Sebastián. Estamos en contacto. Hasta luego a todos.